Buenos días, mi nombre es Diego Antonio Olvera Domínguez, soy enfermero aquí en el Hospital General de Acámbaro y estoy asignado al servicio de terapia intensiva en el turno nocturno B. En estas jornadas onceavas de enfermería yo les voy a hablar sobre la oxigenoterapia y los dispositivos de alto flujo. ¿Qué es la oxigenoterapia? Se refiere a la utilización terapéutica del oxígeno, fundamentalmente en patologías respiratorias, tal como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma y enfisema, y también como tratamiento coadyuvante en otros procesos patológicos como es el shock, la anemia, la insuficiencia cardíaca, los procesos neurodegenerativos, etc. Pero no se debe olvidar su uso no médico, esto en actividades deportivas como son las de altura y las subacuáticas. La oxigenoterapia tiene un objetivo muy específico. Este es corregir la hipoxemia, es decir, aumentar la presión parcial del oxígeno a más de 55 milímetros de mercurio mediante el aporte de una concentración suplementaria en la fracción inspirada y de esta forma saturar suficientemente la hemoglobina. La oxigenoterapia se aplica mediante numerosos dispositivos cuya finalidad es aumentar la concentración de oxígeno inspirado o fracción de oxígeno, conocida como el FiO2. Sin embargo, sabemos que todos estos dispositivos tienen en común que deben de estar conectados a una fuente de oxígeno, ya sea de pared, un tanque de oxígeno o concentrador, un medidor de flujo, humidificadores, tubuladuras de conexión y sistemas de aplicación indicado, mascarillas, cánulas nasales, nebulizador, etc. Es preciso recordar que el oxígeno es un fármaco y como tal debe ser considerado en su indicación, dosificación y aplicación, sea cual sea el dispositivo, sus efectos secundarios y sus cuidados. ¿Cuándo está indicada la oxigenoterapia? Esta siempre está indicada cuando exista una deficiencia en el aporte de oxígeno tisular. Esta puede ser diagnosticada de forma objetiva mediante determinaciones analíticas como es la gasometría arterial, donde nos arroje un resultado de una presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, y una oximetría de pulso y nos arroje una lectura con una saturación menor de 90%, o bien gracias a los signos y síntomas clásicos como es la disnea, la cianosis, la taquipnea, la disminución del murmullo vesicular, etc. Como ya sabemos, todo procedimiento de enfermería tiene cuidados específicos. En el caso de la oxigenoterapia, como punto número 1, y si el paciente se encuentra consciente, le vamos a explicar el procedimiento que se le va a realizar. En caso de que el paciente tenga alguna alteración de conciencia, le vamos a comunicar el procedimiento y las medidas de seguridad al familiar o acompañante. Debemos de confirmar la seguridad tanto del dispositivo así como del entorno. ¿A qué se refiere esto? Con respecto al dispositivo, debemos checar que no existan fugas, acodamientos, que el ensamblaje sea correcto y no debemos utilizar aceites o vaselinas. Y con respecto al entorno, debemos de verificar que no existan cerca fuentes de calor o eléctricos que generen chispas.
Posteriormente vamos a preparar el sistema y el circuito que les he indicado. Ya una vez instalado el dispositivo que se va a utilizar con el paciente, procedemos a abrir el oxígeno al flujo prescrito, asegurándonos del correcto funcionamiento del mismo. Una vez iniciada la oxigenoterapia, debemos explicarle al paciente los efectos que puede notar, tales como sequedad de las mucosas, opresión del dispositivo, sensación de claustrofobia. También debemos de decirle al paciente, en caso de que llegara a sentir mareo, somnolencia, inquietud, que nos lo haga saber, para de esta manera nosotros también poder determinar, apoyarle con algún otro dispositivo. Posteriormente a todo esto debemos confirmar la adecuada ventilación del paciente. ¿Esto cómo lo vamos a realizar? Pues dándole una buena postura. Para empezar, pues todo paciente debe de estar en posición semi-Fowler. Y posteriormente vamos a asegurar la adecuada oxigenación, esto a través de una oximetría de pulso. Una vez iniciada la oxigenoterapia, vamos a controlar y a monitorizar inicialmente las constantes vitales, como es la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Vamos a vigilar la aparición de signos y síntomas relacionados con la alteración de la oxigenación, como puede ser la disnea, la taquipnea, taquicardia, cefalea, cianosis, el uso de los músculos accesorios en la respiración, la agitación y la confusión. Vamos a verificar también que no haya alteraciones en las mucosas y en la piel. Puede empezar a formarse úlceras con la opresión de los dispositivos, y en todo caso, si no hay una adecuada humidificación del aire, pues va a haber resequedad en las mucosas. Para eso vamos a revisar sistemáticamente que el humidificador o borboteador tengan el agua suficiente para que no existan este tipo de lesiones. En el procedimiento de la oxigenoterapia podemos tener algunas complicaciones, tales como cefalea, somnolencia, parestesias, anorexia, sequedad de mucosas, irritación traqueal, tos, edema, fibrosis. Estas son las principales complicaciones que se puedan observar en los pacientes que son sometidos a oxigenoterapia durante 24 horas y con flujos superiores al FiO2 del 60%, así como en pacientes con retención crónica de CO2. ¿Qué son los dispositivos de alto flujo? Son dispositivos en los que el flujo del oxígeno y la capacidad del reservorio son suficientes para proporcionar el volumen minuto requerido por el paciente, es decir, el paciente únicamente respira el gas suministrado por el sistema. Estos sistemas de alto flujo siguen el principio físico de Bernoulli, que indica que un flujo gaseoso a alta velocidad por un conducto estrecho produce una presión subatmosférica lateral a la salida del conducto que facilita la entrada del aire atmosférico a dicho conducto. Estos dispositivos tienen algunas ventajas, como es que el sistema de alto flujo en el que el FiO2 administrado es constante y predecible y no está influenciado por el patrón ventilatorio del paciente, y además, dado que entra aire atmosférico, la temperatura y la humedad del gas inspirado están asegurados. El primer dispositivo que les voy a comentar es la mascarilla Venturi.
Esta mascarilla es similar a la mascarilla simple. Su principal diferencia radica en el cono regulador de FiO2 situado en la base y que conecta con la tubuladura del oxígeno. El porcentaje de concentración viene impreso en el cono junto con la FiO2. Es necesario determinar el flujo exacto para que el tratamiento sea lo más preciso. Las indicaciones de la mascarilla Venturi está indicada en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda grave, en los que es necesario un control rápido, seguro y riguroso. En pacientes con hipoxemia e hipercapnia, en los que se debe corregir la hipoxemia hasta valores entre 50 y 60 milímetros de mercurio, pero sin deprimir el centro respiratorio. Pacientes en los que se precise conocer con exactitud el FiO2 que está recibiendo. Como podemos ver, pues también puede haber complicaciones con dicho dispositivo, tales como es la cefalea, somnolencia, parestesias, anorexia, sequedad de mucosas, irritación traqueal, hipoxemia por descolocación de la mascarilla a bajo flujo o acodamientos, posibles lesiones cutáneas por presión del dispositivo. Otro sistema implementado en la oxigenoterapia es la ventilación mecánica no invasiva. Esta se define como la asistencia ventilatoria sin necesidad de una intubación traqueal, que mantiene las funciones fisiológicas como la fonación, la expectoración y la deglución, y que evita las complicaciones ocasionadas por la intubación, las propias de la ventilación mecánica invasiva y las derivadas de tener al paciente sedado. La ventilación mecánica no invasiva tiene como objetivos generales alargar la vida del paciente, mejorar la calidad de la misma, disminuir los días de hospitalización y mejorar las funciones fisiológicas y psicológicas del paciente, favorecer la relación costo-beneficio. De igual manera está la indicación de la ventilación mecánica no invasiva es en padecimientos como insuficiencia respiratoria aguda, insuficiencia respiratoria crónica, posoperatorios de riesgo, procesos que cursen con agotamiento de la musculatura respiratoria y paso previo a la desconexión del ventilador mecánico. Eso es cuando se extuba el paciente y queremos apoyarle con la ventilación no invasiva. En la ventilación mecánica no invasiva existen dispositivos muy útiles, como lo es el ventilador convencional, la presión positiva continua en vía aérea, que es el CPAP, y la ventilación con presión positiva inspiratoria-expiratoria, mejor conocido como el BiPAP. Posteriormente a la ventilación mecánica no invasiva, encontramos también lo que es la ventilación mecánica. Esta consiste en el procedimiento de respiración artificial que se emplea con un aparato mecánico para ayudar a sustituir la función ventilatoria normal de los pacientes. Además, esta puede mejorar la oxigenación e influir en la mecánica pulmonar. Como ya sabemos, la indicación de la ventilación mecánica no es en todos los pacientes que presenten algún problema respiratorio. La indicación para intubar a algún paciente de forma artificial es fundamentalmente clínica, basada más en signos de dificultad respiratoria que en parámetros obtenidos de intercambio gaseoso o de mecánica pulmonar, que serán solo orientativos. Para realizar una intubación endotraqueal debemos tomar en cuenta el estado mental del paciente, que tenga un trabajo respiratorio excesivo,
que exista fatiga de los músculos inspiratorios, la hipoxemia, la hipercapnia progresiva con una presión de CO2 mayor a 50 milímetros de mercurio, o la acidosis con una pH menor a 7.25, una capacidad vital baja de menos de 10 mililitros por kilo de peso y una fuerza inspiratoria disminuida menor a menos 25 centímetros de agua, o un volumen corriente menor a 5 mililitros por kilo. Ya para finalizar, les voy a hablar un poco sobre el sistema Mapleson. Son sistemas que a raíz de la pandemia se empezaron a utilizar aquí en el hospital, y dice que el circuito Mapleson es un circuito de anestesia semiabierto especialmente indicado para la inducción de anestésica y mantenimiento en respiraciones espontáneas del paciente. También puede utilizarse como circuito de reanimación y transporte de pacientes. Las características de estos dispositivos son: en función a la situación clínica, podemos realizar una ventilación manual, asistida o controlada. Se conectará del extremo de la tubuladura la conexión en función a la necesidad. La válvula de sobrepresión nos permite regular y limitar la presión a la que ventilamos, evitando la entrada de aire a través del cardias, así como la sobrepresión pulmonar. Mapleson describió y analizó 5 sistemas diferentes de administración de gases anestésicos, según la disposición de varios elementos del mismo, como son flujo de gas fresco, tubuladuras, mascarilla, bolsa reservorio y válvula expiratoria. Estos circuitos se dividen básicamente como sistemas de Mapleson: tipo A, tipo B, tipo C, tipo D y tipo E. El Mapleson A es un circuito de McGill. Consiste en un tubo rugoso, una bolsa reservorio, un flujo de gas fresco cerca de la bolsa reservorio y una válvula expiratoria cerca del paciente. El Mapleson tipo B tiene la entrada de gas fresco justo distal a la válvula expiratoria. Funciona de forma similar durante la ventilación espontánea o controlada. El Mapleson tipo C, o circuito de Waters, es similar al anterior, pero con un tubo rugoso más corto. Reduce el volumen del reservorio y permite una buena mezcla del gas expirado con el fresco. El Mapleson tipo D puede describirse como una pieza en T con una rama expiratoria en la que la entrada de gas fresco está cerca del paciente y la válvula expiratoria cerca de la bolsa reservorio. Es más fácil que los sistemas C y D en ventilación controlada. El Mapleson tipo E, o pieza en T de aire modificada, consiste en una entrada de gas fresco y un tubo rugoso largo, como un mínimo espacio muerto, sin válvulas y una resistencia mínima. Se usa habitualmente para administrar oxígeno a pacientes que respiran espontáneamente. Pues como pueden ver, estos sistemas de alto flujo son los más utilizados y los que podemos conseguir más fácil aquí en nuestro entorno hospitalario. Pues sin más por el momento, agradezco su asistencia y espero les sirva de algo esta plática. Muchas gracias.